Hola, quien les habla, Yorleli Pereira. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kimberly. Hola, yo soy Leandro, me pueden seguir en Instagram como @leandrodlg. Hola a todos, aquí Nancel y Jorge. Buenos días, mi nombre es Paola Pereira. En el episodio de hoy nos complace hablarles acerca de la historia de la radio en Venezuela y el mundo. Como ya sabemos, en la actualidad los medios de comunicación son canales o instrumentos fundamentales que nos permiten transmitir información y que han adquirido un papel vital en nuestras vidas. Como lo es el caso de la radio, un medio libre de expresión que ha ido evolucionando con los años de manera exponencial. Esto gracias a los aportes de diferentes personas, épocas, situaciones que han logrado generar una conexión especial entre el locutor y sus oyentes. Si quieres conocer más detalles de esta fascinante historia, sigue escuchando este capítulo. La historia de la radio en el mundo comienza con los hallazgos que permitieron la creación de la radiodifusión y de los aparatos de radio en sus diferentes versiones, para lo cual fue de suma importancia el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. Existe una polémica histórica con respecto a quién fue el verdadero creador de la radio. Por un lado tenemos al famoso inventor Nikola Tesla, quien presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y a los ejércitos las aplicaciones de su invento y por eso es recordado como el creador de la radio. Sin embargo, muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. El primer aparato de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Picard. 7 años después, el francés Lucien Levy inventó el primer aparato de radio con cambio de emisora bautizado como superheterodino. La llegada de la radio a Latinoamérica y primera transmisión fue en Buenos Aires, Argentina, en el año 1920. Y en 1921 México se suma a la lista y en 1992 comienzan en Brasil, Chile y Cuba, y así cada año se fueron sumando más y más a la lista países con señal de radio activa. En la mayoría de los países de nuestra región, la tecnología empleada para implementar la radio fue la provista por Marconi Company. Ya que conocimos un poco acerca de la historia de la radio en el mundo, ¿qué tal si ahora conocemos un poco sobre la historia de la radio en Venezuela? Venezuela no se quedó atrás en el movimiento radiofónico que estaba sacudiendo al mundo entero en la época de los 20. Lo que hoy conocemos como el terminal de pasajeros de Nuevo Circo en Caracas, anteriormente representó la ubicación de un par de torres negras de aproximadamente 65 metros de altura que los venezolanos no pudieron evitar notar, sin siquiera saber que representaba un avance bastante importante en las comunicaciones para el país en ese momento. Aire fue el nombre que decidieron otorgarle al primer medio del país capaz de difundir noticias de primera plana, humor, música en vivo o discos en una frecuencia de amplitud modulada y en un radio de aproximadamente 3 kilómetros. Bajo la dirección general de Luis Roberto Scholz, Alfredo Moller como locutor principal y respaldados ambos por Arturo Santana y José Vicente Gómez, el hijo de Juan Vicente Gómez. 2 años después, Juan Vicente Gómez decidió clausurarla de manera oficial debido a las fuertes protestas ocasionadas por los estudiantes universitarios durante el carnaval un 6 de febrero del año 1928, donde participaron personajes como Andrés Eloy Blanco, Raúl Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, Miguel Otero, entre otros. Lo que técnicamente se salió de control porque pronto se convertiría en un movimiento social contra el régimen político del país y todos los valores o principios que promovía el gobierno para ese momento. 2 años después, el 9 de diciembre, se inaugura la Broadcasting Caracas, fundada por William Phelps, bajo la colaboración de Edgar Anzola y Ricardo Espina. 5 años después, en 1935, cambian de nombre, dándose a conocer ante el público como Radio Caracas. El 30 de abril del 2019 cesaron por completo sus operaciones, traspasando todo lo que hacían de la radio a su página oficial y canales de YouTube.
El 6 de junio de 1934 se crea La Voz de Carabobo. El 10 de febrero de 1935 se crea Ondas Populares. El 16 de febrero de 1935 se crea Las Emisoras Unidas. El 15 de noviembre de 1935 se crea La Voz del Táchira, lo que hoy conocemos como Radio Táchira. El 23 de septiembre de 1968 se inaugura Radio Capital, que fue básicamente la primera emisora para los jóvenes de ese momento, donde ellos reproducían todos los éxitos de los 90. El 1 de enero de 1975 inicia transmisiones la emisora cultural de Caracas, siendo esta la primera en transmitir bajo la frecuencia modulada, o sea, FM. El 1 de julio de 1988 inicia sus transmisiones y se une a todo este imperio radial la exitosa 107.3 La Mega. El 26 de octubre de 1988 inicia transmisiones la emisora KYS, ocupando un lugar bastante importante en el corazón de todos. Sin duda alguna, para mí y creo que para muchos, ha sido conmovedor y bastante increíble poder haber formado parte de este proceso de evolución y cambios. La llegada de la radio a Venezuela es una historia sumergida en creatividad, innovación y procesos de adaptación. Sabemos que la radio desde sus inicios hasta la actualidad, que es una era totalmente digital, se ha posicionado como una fuente confiable y creíble de información, además de entretenerte de las maneras más dinámicas posibles y también siendo una promotora bastante importante de identidad social y cultural de países, regiones y continentes. Adentrándonos a otros rincones del país, particularmente en el estado Zulia, donde se vivieron momentos de transformación muy importantes y sumamente emocionantes que marcaron un cambio significativo en el panorama de la evolución de la radiodifusión y comunicaciones regionales. A mediados de 1929, luego de la instalación exitosa de las primeras emisoras de radio en la ciudad de Caracas, se generó un movimiento en Maracaibo, con el propósito de establecer estaciones de radio en amplitud modulada, AM. Tras varios esfuerzos, finalmente en 1931 se logró el cometido, marcando así el inicio de una gran era completamente nueva, donde emisoras notables como La Voz del Lago, Radiodifusora Maracaibo, Experimental Maracaibo y emisora IBNP desempeñaron un papel fundamental. Entre estas emisoras pioneras destaca La Voz del Lago, que fue la primera en abrir sus transmisiones al público el 19 de diciembre de 1931, aunque su programación se limitaba a tan solo 2 horas diarias que comenzaban a las 8 de la noche y los domingos de 3 a 5 de la tarde. La radiodifusión zuliana estaba cargada de mucha emoción y entusiasmo. Lamentablemente, su señal permaneció en el aire por tan solo 3 años, hasta que en 1934, debido a un cambio de ubicación a la avenida San Martín y transformaciones en su administración, la estación desapareció, dejando un vacío en el pueblo zuliano. Otra emisora destacada que dejó una marca en la historia fue Radio Maracaibo, también conocida como IB17BMO. A pesar de que no se sabe a ciencia cierta cuál fue su fecha exacta de inicio, algunos estudiosos sugieren que comenzó sus transmisiones en 1932. Mientras que otros indican que fue en 1930. La emisora se convirtió en un referente cultural y artístico al presentar comedias y recibir a reconocidos artistas y cantantes, tanto de la escena nacional como internacional. Su ubicación en la Plaza Baral la convirtió en un epicentro cultural. En 1932 surgió Experimental Maracaibo, una emisora de carácter cultural, identificada por sus siglas IB2AM. Inicialmente transmitía en la banda de 60 metros, para luego hacer cambio a la onda larga. En 1934 su dueño Santiago Martín Vegas lo renombró como Ecos del Caribe, bajo la denominación IB5BMO. No obstante, a lo largo del tiempo, cambios en la propiedad y dificultades financieras condujeron a su venta al Banco de Maracaibo en 1960 y 2 años después sus equipos fueron embargados por la compañía Philips. Estos logros iniciales de la radiodifusión del estado Zulia establecieron los cimientos para una evolución constante en la región, la cual con el transcurso del tiempo se convertiría en un componente esencial de la cultura y el entretenimiento de la comunidad zuliana.
Luego de escuchar toda esta maravillosa historia, podemos concluir que la radio ha ido evolucionando a través de los años hasta alcanzar una estructura que hoy en día es amada por muchas personas. Esta estructura se caracteriza principalmente porque la radio es transmitida a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, lo que quiere decir que si quieres sintonizar a cualquier hora, siempre va a haber una emisora disponible para ti. Otra función que lo caracteriza, más que todo en los tiempos modernos, es que puedes escucharla a través de diferentes dispositivos, como un aparato de radio, tu carro, sistema de sonido e incluso en tu celular. Eso sí, primero tienes que tener en cuenta si este opera en una frecuencia AM o FM, pues cada programa le da prioridad a su sonido o a su alcance, ya que esto puede ayudarte a saber si durante unos fuertes vientos o una tormenta puedes escuchar cierto tipo de programa o no. Sin embargo, la radio también posee algunas características que pueden ser consideradas como negativas a la hora de captar el mensaje o transmitirlo. Como por ejemplo, al ser un canal completamente auditivo, al locutor no se le hace tan fácil algunas veces transmitir su idea o explicar algún tema, lo cual puede desembocar muchas veces en la malinterpretación de la audiencia. Aunado a esto, como es un canal que se transmite pero no se graba, ni se repite, ni se guarda en ningún lugar, el oyente no puede rebobinar ni volver a escuchar algo que o perdió o no entendió bien o simplemente quiere volver a escuchar. También es una desventaja el hecho de que con este medio no se puede medir con exactitud las características de la audiencia que tenemos, ya que a pesar de que este medio tiene muchísimo alcance, no es posible recopilar los datos específicos de cada persona que sintoniza el programa, y mucho menos de quienes lo escuchan, ya que un solo aparato puede distribuir la misma sintonía para diferentes personas. Debido al impacto, alcance e influencia de la radio sobre las masas, es necesario a veces también contar con ciertos entes que regulen su uso a través de normas y leyes. Es por eso que a continuación te hablaremos sobre ciertas leyes básicas que debes saber sobre este mundo radiofónico. Para proteger a tus oyentes y tu programa, es necesario que conozcas ciertas leyes, como por ejemplo, el artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los medios de comunicación sociales, públicos y privados deberán fomentar a la formación ciudadana. Para esto, el Estado garantizará medios públicos de radio, televisión, redes de biblioteca e informática, con el fin de permitir el acceso universal a la comunicación. Continuando con la Constitución, el artículo 101 dice que el Estado garantizará la difusión, recepción y circulación de información cultural. Esto debido a que los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de información de los valores, tradición popular y talento nacional, cultural del país. Los programas televisivos deberán incluir subtítulos y traducción de los mismos al lenguaje de señas para personas con problemas auditivos. Seguimos con la Ley de Telecomunicaciones, o LOTEL. Es aquella ley que tiene por objetivo establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones. Esto con el fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación, además de realizar actividades económicas necesarias para la misma. La Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión es el nombre de aquella ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, vigente desde el 7 de diciembre del año 2004 hasta la fecha. Dicha ley tiene por objetivo establecer la responsabilidad social en los prestadores de servicios de radio, televisión y sus derivados, productores nacionales e independientes, además del proceso de difusión y recepción de mensajes de los usuarios, en conjunto con las normas y Constitución Nacional, la legislación, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la educación y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos tiene prohibida hacia los medios de radio y televisión la difusión de infomerciales con una duración extendida de más de 15 minutos. A lo mismo, dichos infomerciales también estarían prohibidos en caso de que alguno de ellos contenga mensajes sexuales tipo E. La Producción Nacional Independiente, o PNI, es aquella persona natural o jurídica registrada debidamente en el Registro Nacional Independiente.
Dicho registro, valga la redundancia, es fundamental para las personas que realicen contenido audiovisual, ya que con él mismo podrán ubicar a su programa en los medios de comunicación. Con todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que la radio sin duda ha tenido un gran impacto tanto social como cultural, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, a la hora de informar a la sociedad, mantener informada a su comunidad, impulsar varios negocios y entretener el día a día de las personas, además de formar parte de varios eventos históricos. Y aquí culmina nuestro capítulo del día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!